saludo a todos. Eh, en este capítulo 3 de la serie de la historia militar socialista, nos vamos a parar a ver un poco el desarrollo del socialismo en España, en el Reino de España. Bueno, en este caso sería la Primera República. Y, y bueno, hacemos esto. Tenía pensado seguir en el capítulo 3 con digamos, íbamos a ver aspectos del desarrollo teórico militar del socialismo sobre todo en la Segunda Internacional. Y bueno, sí, más o menos va a ser un capítulo, no sé, lo vamos a ventilar bastante rápido, porque tampoco hay mucha práctica militar en esa época. Y bueno, vamos a ver un poco más los aspectos teóricos que se desarrollan en esa época, como hechos más importantes es la actitud ante la guerra de los socialistas. Y bueno, sí, algo de acción pues encontraríamos ya si estudiáramos el ejército ciudadano irlandés de Connolly en Irlanda. Pero bueno, al final me he decidido que antes de pasar a ello, pues vamos a ver un poco. Es que de esta manera sí, bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro. Vemos un poco la transición entre lo que es la Asociación Internacional de Trabajadores, pues, pues cómo se destruye y cómo se forjan las bases para la creación de la Segunda Internacional, de tipo, vamos a decirlo, marxista, y bueno, como el movimiento obrero, pues digamos que se parte en dos grandes argumentarios. Uno de ellos sería el comunismo científico, el socialismo científico de Marx y Engels y digamos sus seguidores, y otro sería un poco más, bueno, vamos a decir anarquismo que, que lo defienden sobre todo los llamados aliancistas, que también se encontraban dentro de la Primera Internacional. Eh, este capítulo, pues, va a tratar sobre todo de aspectos políticos para entender luego los enfrentamientos que se dan en las calles en España. De tema militar puro, bueno, pues sobre todo nos detendemos con las rebeliones cantonales y sobre todo veremos el ejemplo de la llamada Comuna de Alcoy. También la llaman por ahí la Revolución del Petrol. Bueno, tiene algún que otro nombre, pero nosotros lo vamos a llamar la Comuna de Alcoy. Y bueno, vamos a hacer como el movimiento obrero se empieza a organizar internacionalmente, pues a través de la IT, como España entra dentro de ese mapa internacional de movimiento socialista internacionalista. Y bueno, y los primeros, digamos, las primeras prácticas de lucha eh, realmente de una manera ya, digamos, de organización más acabada, pues que hay en España. Eh, bueno, hablar de España, y esto lo dejo caer así como el que no quiere la cosa, pues vamos a ver cosas interesantes, sobre todo de algunos debates que se están dando ahora. Eh, por ejemplo, vamos, puedo recordar algún debate que se da entre un tal señor Armesilla y otro señor apellidado Pozos Pajarnes, eh, a raíz de un libro del primero, eh,
en el cual pues se desarrollaban ideas como si la necesidad de un marxismo netamente español y, y bueno, yo por las críticas que hace el otro, en donde salen cosas como que, no sé, como si no, como que no podía haber un marxismo netamente español, porque entre otras cosas, vamos, que Marx y Engels, pues, bueno, eran garantes un poco también de, de lo que se llama la leyenda negra antiespañola, y bueno, eso hacía bastante incompatible para este segundo señor, pues el hecho de que una ideología, digamos, que era ya no netamente antiespañola, sino de claro carácter internacionalista, pues se pudiera identificar eh, con alguna forma de, no sé, de nacionalismo. Y más y todo teniendo en cuenta, ¿no?, a las aspiraciones vamos, las aspiraciones de Marx y Engels, en que sus teorías son científicas, es decir, de carácter y aplicación universal. Ahí, ahí también hay bastante que hablar. Y bien, digamos, el socialismo, pues ha tenido que ser aplicado a las condiciones específicas de cada, digamos, de cada estado o nación donde se ha ido desarrollando. Eso es una cosa que ha estado clara. Pero nunca la tradición comunista o socialista ha impregnado de, digamos, de un pensamiento nacional al socialismo. O sea, hay aplicaciones de una teoría universal válida para todo el mundo a las distintas circunstancias de los distintos estados. Pero no hay nada netamente, o sea, una teoría universal no puede ser netamente o pertenecer a una nación u otra. Simplemente o sea, se tiene que buscar la adaptación la aplicación, ¿no?, de esa pretendida ciencia, ¿no?, que es el socialismo científico. Bueno, aparte vamos a hablar cosas aparte de todas esas polémicas, cosas que, bueno, aquí en el desarrollo del tema que vamos a hablar, pues vamos a ir desgranando y vamos a tener material que podemos analizar respecto a estas cosas. Y bueno, pues continuando con el tema, bueno, me voy a basar en un escrito que, que ha hecho J.L. Rosa en Madrid en 2018 y que, bueno, pues que trata sobre todo esto, sobre el movimiento obrero durante la Primera República Española. Y bueno, pues dentro de un momento pues ya nos metemos de lleno en el tema.
Bueno, el proceso revolucionario vivido en España en 1873-1874, pues es un proceso poco conocido y normalmente ligeramente analizado. Y es sorprendente porque este hecho incluso, incluso los propios teóricos e historiadores del socialismo y del comunismo, pues vamos, como que no le han dado mucha importancia o no lo han considerado algo, algo digno de echarle muchas horas de estudio. Una de las razones, bueno, es que también, claro, los sucesos vividos en España pues han estado a la sombra de los sucesos revolucionarios de París de 1871. Como vamos a ver más adelante, lo que pasa aquí en España con las revoluciones cantonales, con la Comuna del Alcoy y eso, no sé, tiene algo de su nexo de unión con los sucesos revolucionarios de París de 1871, conocidos como la Comuna de París. Estos sucesos se dan apenas 2 años después de que pasara todos los sucesos de París. Y bueno, pues recogiendo esa experiencia, pues podemos decir que incluso aquí en Alcoy hay algo de avance respecto a la propia experiencia parisiense, cosa que vamos a ver siguientemente. La Revolución Española de 1873 siempre estuvo envuelta como en un malto maldito, ¿no? La Comuna de París pues, recibió mimos por parte de Mar y de sus seguidores. Eh, ah, También lo recibió de mutualistas y de otro tipo de socialistas. Y sin embargo, pues el movimiento revolucionario en España solo recibió críticas, aunque fuera un movimiento ampliamente inspirado en el internacionalismo proletario de la época. Si bien a partir de los hechos de la Comuna de París, Marx y Engels tuvieron que rectificar algunas de sus teorías acerca de la transición revolucionaria y aceptar la contribución a la práctica revolucionaria de esta, la ruptura en la Asociación Internacional de Trabajadores, las peleas entre Bakunin y Marx sobre todo, pues llevó a estos al más desenfrenado ataque del movimiento obrero español. O sea, cuando digo esto, digo a Marx y a Engels. Y ellos pues descargaron todo su odio sobre los sucesos acaecidos en España. En vez de ponerse a analizar cómo lo hicieron en la Comuna de París, pues lo que este movimiento pues puede haber aportado al movimiento revolucionario internacional. Pero vamos, el fracaso revolucionario en España pues fue utilizado por Marx y Engels como arma arrojadiza contra los que ellos llamaban bakuninistas. Vamos, parecía que se alegraban, ¿no? del fracaso revolucionario en España. A partir de esta denostación, de la denostación de la revolución por Marx y Engels, pues claro, la revolución aquí en la revolución de 1873, pues no sé, se ha visto de forma general como algo maldito, ¿no? Y lejos de hacerse como patrimonio del proletariado revolucionario o algo así, pues vamos, que se le ha dejado en el olvido y esto ha contribuido a borrar una de las páginas quizás más importantes del movimiento obrero español en todas las épocas y bueno, fue digamos la primera acción proletaria más importante de los comienzos del movimiento obrero en España y bueno, y ha evitado que todo este movimiento revolucionario hubiera tenido repercusión internacional.
Bueno, pues por muchas cuestiones. Para la Revolución Española, Marx y Engels siguieron con la misma mecánica aplicada a las revoluciones de 1848 en Europa o de 1870 a 1871 en Francia. Esto ya hablamos en capítulos pasados, ¿no? De cómo, por ejemplo, con la experiencia de la Comuna de París, ¿no? O sea, cómo cambian de teoría en Marx y Engels respecto a la geoestrategia y a la guerra, ¿no? Y como en un principio se considera, digamos, progresista para los intereses de la revolución proletaria, eh, una victoria alemana sobre Francia, sobre Napoleón III, porque eso suponía, digamos, el avance democrático y, y el avance en todos los sentidos, bueno, eso mucho reflejado en lo que suponía la propia unificación de Alemania y su fundación como, digamos, como un Estado moderno. Pues bueno, que más bien, pues eso, ¿no? Que consideraba que era beneficioso digamos, para el avance de la propia revolución proletaria la victoria de Alemania sobre Francia en la guerra franco-prusiana, ¿no? En 1870-1871. Lo que pasa que toda esa teoría, claro, la tuvieron que tirar un poco a la basura, ¿no? A raíz del movimiento comunero de París, ¿no? Y claro, aquí realmente ya se tenían que tomar parte sobre, o sea, o ir con el proletariado o seguir con los juegos digamos, de enfrentamientos entre clases dominantes de distintos países. Y bueno, pues más bien le empiezan a teorizar sobre la propia guerra de clases ya proletaria. De un proletariado, digamos, que se empieza a independizar de la burguesía, o sea, de la nación. El proletariado en España, pues algo débil en número y organización. Y bueno, si era débil porque eran también los comienzos del movimiento obrero. Pero vamos, ya de primeras, y veremos más cosas también adelante, pues se puede decir que vamos, que el proletariado en España en esa época y a nivel mundial era uno de los más desarrollados. Y bueno, excepto quizás ciertas partes de Estados Unidos e Inglaterra, pues, pues el desarrollo del proletariado español no estaba muy atrás en esa época de lo que pudiera ser el italiano, el alemán o incluso al francés, si atendemos a proporciones. Hay muchos datos que indican que la industrialización de España, pues, o sea, no era tan precaria como en el imaginario colectivo se mantiene como mito. Claro, más bien es lo que defienden es que, claro, el proletariado en España pues aún no está maduro para independizarse, digamos, de la burguesía liberal y de la pequeña burguesía, ¿no? Y, y como clase propia, como clase aparte, con su organismo aparte, desarrollar una política aparte y totalmente en contra de la propia burguesía. Claro, para Marx y Engels no, en España aún no tocaba, ¿no? Que el proletariado iniciase una revolución. Entonces, para Marx y Engels, o sea, estaban más a favor de que aquí en España se desarrollara una lucha violenta por parte de los partidarios de la Internacional de Trabajadores vamos, eran más partidarios de que estos se debían de constituir en un partido político y participar en el Parlamento de la República.
como así lo apoyaba la Conferencia de Londres de la Asociación Internacional de Trabajadores de 1871, a la que acudirá pues una gran figura del proletariado español, algo olvidada y injustamente, ¿no? Porque digamos que es una de las figuras principales vamos, para quien quiera entender la historia de la política revolucionaria de clase del proletariado español. Es imprescindible conocer la vida y obra de Anselmo Lorenzo. La experiencia de la Comuna había dejado entrever la necesidad de una nueva forma de organización social que rompiera con las instituciones burguesas y la mayoría del movimiento proletario organizado en España. Creía que la no participación en las estructuras políticas de la burguesía iba por ese camino, siendo posteriormente el movimiento cantonalista la base de construcción del orden proletario, más por circunstancia que como proyecto. Eh, Aunque sí hay que decir que, bueno, en, digamos, en lo que eran primero los partidarios de Alianza y luego más, no sé, ya se pasan a llamar como anarquistas y luego incluso anarcosindicalistas, hombre, siempre el principio federativo pues siempre ha estado muy presente. El principio federativo de colaboración, de reunión luego incluso en federaciones y tal, pero siempre con el respeto a la independencia orgánica y política de cada localidad. Eso es algo muy extendido incluso hasta hoy día, ¿no? Si te vas a ver unos estatutos de, por ejemplo, de la CNT actual o incluso de la CGT o incluso creo que el sindicato Sociedad Obrera, pues mantienen este tipo de organización mediante federaciones, digamos que libres, que se unen libremente, pues, pues formando una confederación mayor, pero donde se intenta evitar el centralismo y se intenta respetar eh, cada, cada federación local como, digamos, como que son autónomos a la hora de decidir las cosas, sobre todo de su ámbito geográfico de actuación. Eh, no es de sorprender que Marx y Engels utilizaron de arma arrojadiza el fracaso de la Revolución Española contra lo que llamaban ellos la corriente bakuninista o el bakuninismo. Ya que en otras ocasiones Engels había hablado de la guerra franco-prusiana en términos de que una derrota francesa llevaría el centro de desarrollo capitalista a Alemania y por ende esto contribuiría a la supremacía del pensamiento socialista alemán sobre el francés, representado por una variedad de tendencias, este último. Dice, bajo tales pensamientos, dice, ¿qué podría importar el desarrollo de la lucha de clases en España, ¿no? Eso es lo que nos teníamos que preguntar. ¿O qué podría aportar un movimiento revolucionario que se estaba haciendo a sí mismo en el fragor de los combates de clase? El movimiento obrero español es ignorado de cabo a rabo por el Consejo General de la IT, sobre todo controlado por Marx y Engels. Y salvo honrosas excepciones, pues vamos, se pasa bastante de las representaciones españolas. La poca importancia atribuida al movimiento obrero español, eh, pues a pesar de cosas incluso de que para 1870 la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores pues contaba con más o menos los mismos afiliados que el Partido Socialdemócrata alemán de Augusto Bebel y de Guillermo Liebknecht. Eh, y eso en un país que, claro, tenemos que tener en cuenta que por esa época, pues España rondaba entre los 15 millones de habitantes. Bueno, pues
pues eso, como se le daba poca importancia al proletariado español, injustamente, no se hicieron muchos esfuerzos para integrar a a la IT. Y bueno, y cuando se hicieron, pues la verdad que fue de una manera oportunista, pues fue por parte de por un lado, los aliancistas, explicando las cosas digamos, a su manera aquí en España, y por otra parte, bueno, pues sí, ya se preocupan más, digamos, los marxistas, por decirlo así. Ya simplemente Engels, por ejemplo, llegó a ser delegado de la Federación Española. Pues a veces, en algunas reuniones de trabajo, congresos, pues, no aparecían por ahí los representantes españoles. Y bueno, ellos, pues, pues para las sesiones plenarias de la IT y eso, pues bueno, eran como los representantes. Luego eso pasará al por la FARC, casado con la hija de Mar, al francés por la FARC de origen cubano, escritor, entre otros, de un ensayo llamado Derecho a la pereza. Y bueno, yo qué sé, pues también se preocuparán por la sección española, pero simplemente no sé, era porque las posiciones marxistas, no sé, pues digamos, tomaran forma en España, un sitio donde los arancistas le habían ganado un poco la partida. Eh, no sé, prueba de esto hay cartas muy curiosas de Engels, eh, que no se reparan mucho en ellas, pero se ve el estado de ánimo, ¿no? De lo que se cocía en la Asociación Internacional de Trabajadores. Eh, bueno, voy a leer ahora un extracto de una carta de Engels a Utin, y luego voy a leer unas impresiones de Anselmo Lorenzo sobre cuando en 1871 va a la conferencia de la IT de Londres. Y bueno, quien esté escuchando, pues se puede hacer una idea de, de la situación interior de la internacional. Bueno, pues en la carta a Utin, Engels, pues le indica lo siguiente. Le dice: no permitas que los italianos o los españoles se introduzcan en masa en nuestros congresos. Dice: los primeros representan al campesinado sedicioso e inculto que busca un nuevo Cristo. Llámese ahora Santa Anarquía o Santo Bakuni. Los segundos son más polares. En su vertiente barcelonesa representa a la complaciente pequeña burguesía, y en la madrileña a los vagos y delincuentes de esos arrabales. Curioso cómo confluyen en esa vetusta capital, como el molesto Morao. En cuanto al sur español, de eso mejor ni hablar. Son más fanáticos que ninguna otra masa europea. Ni siquiera los eslavos son tan sanguinarios. En cuanto a los franceses, oscilan de la misma manera. O los impresores de París, o esos grotescos asesinos marselleses, hijos de prostitutas y padres de mendigos y ladrones. Bueno, como se ve aquí, eh, es algo, bueno, muchos pueden decir coincidencia o no coincidencia, pero bueno, salta la atención de que digamos que los enemigos de Engels, en este caso, pues se está hablando de reuniones en la IT y tal, y cómo, bueno, es un escándalo, ¿no? Ver cómo es una manipulación las reuniones estas, ¿no? Cómo se manejan estos trapos sucios y estas maniobras, ¿no?
para manipular o tergiversar una reunión, una conferencia. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, pues digamos que en él considera enemigos, pues todas las nacionalidades o países que donde las ideas marxistas, pues digamos, no triunfan o no son las preponderantes. Y así, bueno, pues yo qué sé. Bueno, los eslavos, ¿no? Habla de los eslavos. eh, pues es el enemigo clásico de Marx y Engels. Y ya de paso, pues se lleva, digamos, a los países latinos, países donde, digamos, las ideas de Bakunin pues tenían mucho más arraigo que el propio socialismo científico. Pues ya sea así como pone tanto a franceses como pone a los italianos, sobre todo los del sur, y bueno, y como pone, digamos, a los trabajadores españoles, ¿no? Eh, claro, dicen por ejemplo, en su vertiente barcelonesa, los, los miembros de la IT representan a la compaciente pequeño burguesía. Cuando, bueno, aparte de algún otro pequeño burgués que formaba parte de las secciones catalanas o de las secciones que había en Barcelona, pues eran secciones eminentemente obreras. Nació de una sociedad industrializada y obrera, eh, vamos, a todas luces. Para Engels aquí son pequeños burgueses todos. Y luego, bueno, pues a los madrileños no los trata o nos trataba como vagos y delincuentes de esos arrabales, no sé, como si vagos o vagabundos y delincuentes pues no hubiera en cualquier gran ciudad de Europa en esos momentos. Y cuando, no sé, cuando en Madrid, pues bueno, claro, como por un lado Madrid ha sido la capital de España, centro administrativo, una ciudad donde hay digamos, bueno, muchos funcionarios y siempre ha sido una ciudad de servicios y eso. Claro, no se la ha considerado tampoco del todo como un sitio genuinamente del proletariado, pero el hecho de que donde se da uno de los desarrollos más importantes del proletariado en España, pues es en Madrid, ¿no? Y bueno, ejemplos hay muchos. Pero vamos, en Madrid ya funcionaban fábricas que para algunos, no sé, dirán que eran manufacturas o etcétera, etcétera, pero bueno, la fábrica de tabaco de Madrid llegó a reunir en un mismo edificio hasta 10.000 trabajadoras, sobre todo, y trabajadores. Y bueno, yo ya en la época, fines de siglo XIX, eh, eh, en Madrid, o sea, ya no era solo la construcción, hubo varios ensanches de Madrid. Eh, en Madrid atraía a muchos proletarios por diversas razones. Se desarrolló mucho la industria la industria auxiliar de la construcción, la que dota de materias primas a la construcción. Claro, por ejemplo, aquí en Vallecas además de extraer piedra, arena, yeso, pues claro, el yeso también se molía, se trataba, se hacían tejas, se hacía grés, se hacían ladrillos, se hacían muchas cosas y crecieron muchas fábricas auxiliares de la construcción alrededor de Madrid. Ya hablamos de fábrica, no hablamos de tejares, que se hacen las tejas a mano y se
y se dejan secar al sol, ¿no? Ya estamos hablando de fábricas de tejas con sus hornos, etcétera, etcétera. Y bueno, también en Madrid, al hacerse un desarrollo concéntrico de los ferrocarriles, eh, es decir, Madrid como centro irradia toda la línea de ferrocarriles hacia norte, sur, este y oeste de España, pues también empezó a ser un núcleo importante ferroviario. Bueno, en general en Madrid había mucha industria y ya para 1872, 73, pues ya existía ya un proletariado. Claro, ya ni digamos en Cataluña o en otras zonas como pueda ser Vizcaya o Asturias o bueno, o incluso Málaga, ¿no? Por aquella época y bueno, y algunos núcleos más. Eh, claro, todas estas disputas que hemos visto de este extracto de algunas de las cartas de Engels, pues claro, nos hace ver claro, que llegó un momento que en el seno de la IT, pues la preocupación más grande era la disputa del poder y eso mucho más que en atender los problemas y desarrollos candentes de la clase obrera, de su lucha y, y vamos, se dejaba un poco al lado la frase esta de proletarios de todos los países unidos para, para otras mejores ocasiones. O sea, esto, por ejemplo, Engels decía sobre la Revolución Española, decía, de esta ignominiosa insurrección, lo único que nos interesa son las hazañas todavía más ignominiosas de los anarquistas vacuinistas, únicas que relatamos aquí con cierto detalle, para prevenir con este ejemplo al mundo contemporáneo. Bueno, esto para que se vea con la saña, ¿no? Con la que al final, o sea, se ataca a Bakunin, ¿no? Pero que al final se está atacando lo que es la Revolución Española. Y en vez de ser tratada como un intento más o menos afortunado de revolución y, no sé, y claro, no vamos a decir que más y Engels tuvieran que calabar la revolución o cómo se hizo. Ellos, por supuesto, claro que tienen que hacer las objeciones. Pero, pero una cosa es una revisión crítica de un proceso revolucionario y otra es, bueno, la denostación completa es que parece que más que una crítica a la lucha del proletariado en España vamos, el ataque, ¿no? Un ataque deliberado contra el proletariado español, pues, dirigido desde una base de identificar las ideas, digamos en este caso, de unos señores teóricos de la élite y que están identificando sus ideas con el desarrollo de las distintas naciones y donde están midiendo a las capacidades del proletariado de las naciones según no conozcan sus propias teorías. Bueno, un descansillo para beber agua y seguimos.
vamos a hablar un poco más, voy a dejar unas ideas y vamos a cortar esto, vamos a dejar eh, como una primera parte y bueno, y seguiré haciendo el vídeo para seguir desarrollando el tema en cuestión. Bueno, decir que solo contextualizando políticamente el desarrollo de la Revolución Española de 1873-74, con la ruptura en el seno de la IT, pues solo así se puede entender cómo ha sido esta tratada históricamente. De una manera tan desigual a la experiencia comunera de París, donde, donde en realidad todos son elogios, digamos, de todos los fallos que se ven desde la óptica de una revolución proletaria. Bueno, pues recibió muchos mimos. A pesar de haber sido una revolución que en realidad no hubiera creado un Estado proletario, lo que conceptualiza luego Engels como dictadura del proletariado, eh, se habían visto que, claro, que no solo vale con que el proletariado se apodere de las instituciones de la burguesía, sino que tiene que derribarlas, porque estas propias instituciones son producto de la dominación de clase de la burguesía. Entonces, por eso digamos que no le valen al proletariado. Entonces, bueno, y además de ciertas críticas, de organización militar, de respeto a elementos no proletarios que estaban inmiscuidos en la revolución, bueno, pues etcétera, etcétera. Bueno, pues recibe la Comuna de París bastantes críticas, pero sobre todo lo que recibe es elogios, felicitaciones, y luego posteriormente conmemoraciones. Sin embargo, claro, la revolución cantonal en España no se va a tratar así. No se van a tratar así a pesar de que las ideas que se manejan en la Revolución de España o sea, de manera genérica no son muy distintas a las que se manejan en la Comuna de París. Y eso entendiendo que la Comuna de París, claro, la influencia de Marx y Engels claro, fue muy pequeña. Entonces, vamos, ya vimos, ¿no? Había otras facciones que eran mucho más, digamos que aglutinaban a muchas más personas, ¿no? Ya pudieran ser los mutualistas cludionianos, o pudieran ser los blanquistas, e incluso muchos elementos de izquierda radical, de robesperiana, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí había varios conceptos, varias maneras de ver el socialismo que no estaban muy alejados de los conceptos que había en España, pero bueno, España fue víctima de eso, fue víctima de la ruptura de la IT, del enfrentamiento entre bakulinistas y marxistas y vamos a intentar así un poco demostrarlo. Eh, claro, además de todo esto, pues y ya hemos dicho que esto puede tener que ver con el hecho de que en los sitios donde no eran mayoritarias las ideas del socialismo científico se denostara la capacidad revolucionaria de esos, digamos, de los proletarios de esos estados, pues, pues eso, a España le tocaba, pues digamos, el papel de pueblo atrasado, ¿no? Era un pueblo atrasado pues porque no triunfaban las ideas de Marx y Engels, y eso era debido, bueno, pues no sé, a que, claro, como al final Marx y Engels tienen que dar una explicación materialista o de manera materialista a todo esto, pues eso debía de ser, o sea, si los proletariados no comprendían bien las teorías revolucionarias de Marx y Engels, debía de ser porque era muy joven o porque era muy débil o porque los países no estaban muy industrializados o no estaban muy avanzados. Pero bueno, que estas cosas estas críticas no resisten a la realidad si te pones a estudiar cualquier país de Europa, ¿no? En el momento, a ver qué proletariado tenían, si estaba organizado o no estaba organizado, y qué capacidad de acción, que no sé, o sea, muchos aspectos de que tiran para abajo, o sea, toda esta visión de Marx y Engels sobre estos países y en concreto sobre España.
que más que producto de, digamos, de un estudio científico sobre España y el proletariado y su situación, pues vamos, esto tiene más que ver con una lucha política en el seno ya de una organización internacional de trabajadores como la IT, en el que ya se toman las cosas como las discusiones entre la élite, ¿no? Eh, Claro, para estos pueblos atrasados, para Marx y Engels, claro, pues son incapaces de desarrollar una revolución. Y, y no podían concebir que España, el desarrollo no solo numérico del proletariado, sino consciente de su misión histórica para romper las cadenas de la esclavitud capitalista, se había desarrollado de forma cualitativa. Esos ellos no podían concebir. Y bueno, y no podían entender que ya el proletariado español había ya pasado por las fases que vamos, yo voy a llamar primitivas del desarrollo de la lucha obrera hasta llegar a lo que es el internacionalismo proletario y la revolución proletaria, que es lo que es lo que representaba la IT. Digamos que en España ya había las primeras las llamadas primeras sociedades de socorros mutuos y bueno, incluso ya había habido eh, lucha ludista. Digamos que cuando los trabajadores de las primeras fábricas se enfrentan a las máquinas y digamos que las atacan o las queman, ¿no? Culpándolas directamente, ¿no? De la ruina del proletariado. Eh, no sé, o sea, no viendo al final el trasfondo histórico, ¿no? De todos los cambios que estaban sucediendo, ¿no? Y dirigiendo un poco, digamos, la rabia a algo que objetivamente, pues que no, digamos que no era la verdadera lucha y el verdadero fin de lucha, ¿no? La destrucción de las máquinas. No sé, luego el socialismo más avanzado, ¿no? Pues ya hablará de destrucción de la dominación de clase, ¿no? Tanto de la manera económica como de la manera política, ¿no? Destrucción de máquinas, pues que se quedaba quizás solo en un aspecto de la dominación y la explotación de una clase sobre otra. Bueno, pero esto ya, o sea, los fenómenos ludistas y fenómenos de primeras sociedades, de socorros mutuos y de primeros protosindicatos, pues eso ya en España, eso ya había existido y ya había pasado. Marx y Engels o lo hacen a mala leche o no tienen tanto conocimiento sobre la realidad española como aparentan. No sé, luego sí, no lo vamos a hacer, pero vamos, se puede someter a un estudio crítico histórico eh, los, los, los escritos de Marx y de Engels sobre España, a ver en qué aciertan o a ver en qué tienen una visión algo distorsionada de lo que pasa en España. Eh, claro, es que todo esto es es un poco trileo incluso ya dentro de las concepciones marxistas. Por ejemplo, Marx hará ciertos cambios en su manera de ver el desarrollo de la revolución, saliéndose de los parámetros lineales del desarrollismo económico como garante de la revolución. Por ejemplo, en relación con los irlandeses, ¿no? Con la lucha de los irlandeses digamos, por su independencia, en contra de sus ocupantes, el Imperio Británico. Entonces, para más en un primero, la liberación de los irlandeses pues solo podía ser dada por el progreso británico y la lucha revolucionaria del proletariado británico, eh, por supuesto en conjunción con el irlandés. Y bueno, después pues, se pasaría a pensar que lo mismo los propios irlandeses podían desarrollar el movimiento revolucionario socialista desde ya y no esperar a que, a que
a que el proletariado británico los, los liberara con su revolución. El proletariado irlandés no podía depender del desarrollo británico, sino, claro, de sus propias fuerzas y de su capacidad de lucha. Mal comprendió que el imperialismo capitalista, pues, a la vez de considerarlo como un progreso, porque acercaba más al proletariado a su lucha final, ¿no? Pues, claro, en la realidad podía imponer un retraso a los pueblos, sobre todo con los que mantenía relaciones coloniales, o eso por lo menos se teorizaba. Otro caso también podía ser, no sé, cómo han visto la lucha revolucionaria en Rusia o en el pueblo eslavo en general. Más, pues también aquí al final de su vida se salta el desarrollismo capitalista. Claro, siempre consideró que los países eslavos y rusos eran unos países bastante atrasados. Entonces, claro, lo que correspondía ahí es, digamos, más luchar por una revolución de tipo democrático burguesa. Pero bueno, al final de su vida llegaría a decir que las propias comunidades tradicionales campesinas rusas, los conocidos MIR, pues podrían pasar al socialismo sin necesidad de pasar por todo el proceso de industrialización moderna, sino que desde ahí, pues, bueno, pues que había base para, para constituirse en socialista. Y claro, esto por supuesto, claro, luego esto hay un problema porque, porque la visión luego de Jorge Plejánov y de Vladimiro Lenin, pues era la clásica, ¿no? Y entonces, bueno, siempre sobre la sombra de la Revolución Rusa, pues, pues siempre habrá la gran discusión, ¿no? Sobre si las tareas de la revolución eran las democrático-burguesas, o eran las de revolución permanente, o eran las de revolución socialista, no sé, bueno, sobre todas estas cuestiones, bueno, pues Lenin tiene dos tácticas sobre la revolución, dos tácticas de la socialdemocracia sobre la revolución en Rusia. Luego, bueno, pues están los escritos de Trotsky sobre la revolución permanente y, y luego, bueno, otro salto en estas cuestiones y eso pues sería el propio Estado y la revolución, donde ya se defiende la revolución socialista con dirección del proletariado, la historia del proletariado y donde se teoriza todo esto como como el poder soviético, como la famosa frase de todo el poder para las asambleas de obreros, campesinos y soldados, los soviets. Bueno, eh, vamos a leer de seguido unas memorias que tiene Anselmo Lorenzo sobre la conferencia de Londres de 1871, donde él acudió y que se recogen en su libro El proletariado militante. Y textualmente, o sea, esto lo vamos a leer, o sea, para que, bueno, es una visión de muchas que pueda haber dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero bueno, las impresiones que tiene Anselmo Lorenzo, pues, pues creo que son interesantes, pues a la hora de hablar de muchos temas que precisamente pasan por encima la propia opinión y la propia experiencia del proletariado organizado español y que hacen que cuando se hable sobre si hay cierta leyenda negra de más hacia España o si, no sé, o se tratan temas
de las relaciones entre, digamos, la cúpula central de la IT y los países latinos, por estar esta cúpula de la IT formada casi exclusivamente por la tendencia marxista, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay que tener en cuenta todo, hay que tener en cuenta las siguientes palabras de Anselmo Lorenzo. Y textualmente dice: de la semana empleada en aquella conferencia guardo triste recuerdo. El efecto causado en mi ánimo fue desastroso. Esperaba yo ver grandes pensadores, heroicos defensores del trabajador, entusiastas propagadores de las nuevas ideas, precursores de aquella sociedad transformada por la revolución en que se practicará la justicia y se disfrutará de la felicidad. Y en su lugar hallé graves rencillas y tremendas enemistades entre los que debían estar unidos en una voluntad para alcanzar un mismo fin. Si mi fe hubiera necesitado estímulos para sostenerse y si no tuviera descontado los efectos divergentes y disolventes de la ambición, de la vanidad y de la envidia, la Conferencia de Londres, en vez de una confirmación de mis ideas y de mis esperanzas emancipadoras, hubiera sido una desastrosa desilusión. Por fortuna, pobre obrero, entonces como hoy, después de 30 años, sin miras egoístas, amante entusiasta de aquella libertad, la única positiva y de extensión social que se apoya en la colectividad y hace desaparecer la clase de los oprimidos, tenía y tengo por cierto que las aspiraciones populares seguras de su legitimidad, arraigan, se desarrollan, ganan espacio y consistencia. Por último, confirmadas por la ciencia y sancionadas por la revolución, dominarán contra todo lo que se les oponga. Aunque entre los obstáculos se encuentran aquellos santones prestigiosos que las fomentaron un día y luego pusieron el prestigio adquirido al servicio de pasiones vergonzosas. Pocos trabajadores, o, si se prefiere determinar bien el concepto, pocos éramos los asalariados asistentes a aquella asamblea, siendo los más burgueses, ciudadanos de clase media, como lo define la Academia. Y estos llevaban allí la dirección y la voz, ya que aquella reunión no vino a ser otra cosa que una prolongación del Consejo General, una sanción de sus planes, robustecida por el voto atribuido a la asociación por medio de sus delegados, parodiando en esto al parlamentarismo político. Y en todo ello no pude ver nada grande, nada salvador, ni siquiera en armonía con el lenguaje empleado para la propaganda. Puede asegurarse que toda la sustancia de aquella conferencia se redujo a afirmar el predominio de un hombre allí presente, Carlos Marx, contra el que se supuso pretendía ejercer otro, Miguel Bakunin, ausente. Para llevar adelante el propósito había un capítulo de cargos contra Bakunin y la Alianza de la Democracia Socialista, apoyada en documentos, declaraciones y hechos de cuya verdad y autenticidad no pudo convencerse nadie. Sostenidos además con el testimonio de algún delegado presente, como el ruso Utin, por ejemplo, y lo que es peor, con el silencio cobarde de algún aliancista presente. Y lo que todavía es más malo, hasta con ciertas tímidas excusas. Pero si todo esto, a pesar de ser repugnante por sí mismo, fue llevado a las sesiones de la conferencia con cierta apariencia de regularidad, en el seno de las comisiones se manifestó el odio con toda su cruel desvergüenza. Asistí una noche en casa de Mas a una reunión encargada de dictaminar sobre el asunto de la alianza, y allí vi a aquel hombre descender del pedestal, en que mi admiración y respeto le había colocado hasta el nivel más vulgar. Y después varios de sus partidarios se rebajaron mucho aún más, ejerciendo la adulación como si fueran viles cortesanos delante de su señor. Lo único en carácter, lo genuinamente obrero, lo puramente emancipador, tuve yo el alto honor de presentarlo a aquella conferencia. La memoria sobre la organización formulada por la Conferencia de Valencia. Ante delegados de naciones tan industriales como Inglaterra, Alemania y Bélgica, avezadas, especialmente la primera, a las luchas económicas, causó gran efecto aquel engranaje de sociedades y federaciones de todos los oficios, de oficios similares y de oficio único,
con sus comisiones de propaganda y correspondencia, sus estadísticas, sus congresos, sus cajas de resistencia y toda aquella vida intelectual y de acción capaz de ser bien practicada, de efectuar no solo la revolución social en breve plazo, sino de organizar por su propio funcionamiento la sociedad futura. Trabajo perdido. El Consejo General y la mayoría de los delegados no estaban para eso. Lo que les preocupaba, sobre todo, era la cuestión de jefatura. Ya no era cuestión de sostener una fuerza revolucionaria y darle una organización y sostener una línea de conducta estrictamente encaminada a su objeto, sino de poner una gran reunión de hombres al servicio de un jefe. En mis sentimientos y en mis pensamientos me vi solo. Jugué, acaso por un rasgo de soberbia, que yo era el único internacional allí presente, y me sentí incapaz de hacer nada útil. Y aunque algo dije como expresión de mi desilusión y de mi disgusto, me oyeron como quien oye llover, y no produjo sensación ni efecto alguno. Únicamente en el resumen de los acuerdos de aquella conferencia hay uno que dice: la conferencia da gracias fraternalmente a los miembros de la Federación Española por su trabajo sobre la organización internacional, que prueba una vez más su abnegación por la obra común. Terminada la conferencia, celebróse un lunch de despedida, en que abundaron las lamentaciones acerca de la persecución sanguinaria contra la comuna y en que algunos delegados hicieron el gasto de frases y profecías usados en tales actos. Y yo mismo, instado por algunos que consideraban un español como fenómeno raro, tuve que intervenir en aquella exposición de lugares comunes, pero con desagrado, expresándome en español, dejando a Engels el cuidado de traducir mis palabras al inglés y al francés, que los circunstantes de cada idioma aplaudieron cuando les tocó el turno. Bueno, pues vamos a dejar aquí la primera parte y, y vamos, y dentro de poco pues subiré la segunda. Bueno, es un asunto engorroso todo lo que vamos a explicar, pero vamos, los considero importante, ¿no? A la hora de entender lo que es el movimiento proletario internacional y lo que es el movimiento proletario en el Estado español. Hay que entender los orígenes, la historia y, y bueno, seguiremos con ello. Yo espero que tampoco la aburra a la gente. Ya hemos estado hablando que compartimos la máxima que dice que la guerra es la política por otros medios, es decir, los violentos. Y bueno, tenemos que atender a varios aspectos políticos para entender luego eh, los choques violentos y, y etcétera, etcétera. Bueno, un saludo y hasta la siguiente.